Vamos a empezar nuestro penúltimo panel sobre el tema de la eficacia legal en los países latinoamericanos y las ventajas de los dispute boards. Y estructuramos aquí, vamos a intentar condensar un poquito las presentaciones para cumplir con el tiempo del programa. Entonces vamos a tener cerca de unos 10 minutos para cada uno de los colegas con comentarios. Y empezando entonces con Kenneth. Kenneth es socio de Foley Hogg y copresidente del grupo latinoamericano. Su práctica en la representación de empresas, entidades estatales, estados en arbitraje comercial y de inversión. Ha sido reconocido por Who's Who como un thought leader por su experiencia en disputas de construcción. Kenneth, ¿qué han hecho las instituciones como la CCI, el FIDIC, para institucionalizar y promocionar los dispute boards? ¿Cómo quieres decir? ¿Aquí o aquí? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias a Zoila y a Canal Arbitraje por la invitación. Es un gran privilegio aquí estar con ustedes y en esta charla. El objeto de mi discurso va a ser dar un poco de contexto de los dispute boards, cómo nacieron, su trayectoria a lo largo de su vida, bastante breve de hecho, y la manera en que instituciones realmente han tomado el liderazgo de promocionar y difundir la idea de dispute boards. Entonces, vamos un poco con la historia. Los dispute boards nacen en los Estados Unidos, en el sector de infraestructura y construcción. El primer dispute board formal fue instituido para la construcción de la presa fronteriza entre los Estados Unidos y Canadá en los años 1960, y su rol en ese proyecto era emitir recomendaciones no vinculantes a las partes para asegurar de que el proyecto y las obras del proyecto sigan y continúen. De ahí, el uso de dispute boards fue proliferando en los Estados Unidos durante la década de los 70s y 80. Y esa difusión se da en gran parte por las opiniones de una institución que se llama el US National Committee on Tunneling Technology, o el Comité Nacional de Tecnología de Tunelización, que precisamente estaba promoviendo el uso de dispute boards en proyectos de tunelización. Entonces, un ejemplo muy temprano de cómo instituciones realmente tuvieron liderazgo de promocionar esta vía alternativa de resolución de disputas. Ahora, el origen estadounidense de los dispute boards se ve reflejado hasta el día de hoy en base a los datos públicos, y esto hay que tomar en cuenta que la mayoría de los dispute boards son confidenciales, entonces la información que tenemos es limitada. Pero en base a la información pública que tenemos, la data demuestra que el 85% de controversias presentados ante dispute boards siguen siendo para proyectos en los Estados Unidos. Ahora, eso no quiere decir, obviamente, que el dispute boards no sea internacionalizado. Sabemos que se usa en todo el mundo. Y es el primer dispute board que se tiene constancia a nivel internacional. Se constituyó a principios de los años 80 para un proyecto en Honduras, un centro hidroeléctrica en El Cajón. Hoy en día se ven dispute boards en varios proyectos por todo el mundo, desde la expansión del Canal de Panamá hasta centrales hidroeléctricas en Uganda y aeropuertos en Hong Kong. Como estamos en Brasil, procuré por información acá. Y en Brasil, la primera instancia pública del uso de dispute boards fue la construcción de la línea 4 del metro de Sao Paulo, la línea amarilla, en el 2003. Y fue un mecanismo bastante exitoso porque logró que las obras continúen a pesar de varias disputas entre las partes. Tanto así que el dispute board se activó en 11 ocasiones, y hubo decisiones en ese caso, pero lograron continuar el proyecto. Entonces, un poco de contexto, tomando un paso atrás. Como sabemos, los dispute boards fueron concebidos como una estrategia de resolución de controversias alternativa. Los dispute boards pueden ser ad hoc o permanentes. En mi experiencia y de lo que he visto, los permanentes tienden a ser más efectivos. Y dependiendo del mecanismo utilizado, emiten recomendaciones no vinculantes o decisiones vinculantes. Además, dependiendo del mecanismo, podrían servir esencialmente como mediadores. Todo con el objetivo de que disputas entre el constructor y el contratante de un proyecto no implique la cesión de obras del proyecto. Las partes acuerdan seguir una recomendación o una decisión, ya sea técnica o teniendo que ver con sobrecostos,
las obras siguen y si la controversia continúa, esto se resuelve de forma paralela en un litigio o en un arbitraje. Ahora, según data disponible, dispute boards han sido extremadamente exitosos. Según estadísticas del Dispute Resolution Board Foundation, un instituto internacional basado en los Estados Unidos, dispute boards han sido utilizados en más de 2.800 proyectos a nivel mundial desde 1975. Y aproximadamente 85 a 98% de controversias presentadas nunca progresaron al arbitraje o litigio. Un estudio publicado aquí en Brasil por el Instituto de Ingeniería muestra que en el 98.7% de los casos en que hubo una decisión de dispute boards, esta se cumplió hasta el final del proyecto. Logró el objetivo de asegurar la continuación de las obras. En el 60% de los casos, el periodo contractual finalizó sin disputas formales. Y además, la puesta en marcha de dispute boards costó apenas 0.15% del costo final del proyecto. Es decir, si se saben utilizar los dispute boards y si utilizan bien, tienden a ser muy efectivos, económicos y eficientes. Ahora, la difusión de dispute boards y su éxito se debe principalmente a instituciones que, observando su utilidad, han tomado el liderazgo de obligar o incentivar su uso, formalizar los mecanismos y cómo se va a utilizar, y armonizarlos con reglas existentes para el arbitraje internacional. Una de las instituciones más importantes en la promulgación y institucionalización de dispute boards es el Banco Mundial. Como he indicado, la primera constancia de dispute boards a nivel internacional fue utilizado para una central hidroeléctrica en Honduras. Ese proyecto era un proyecto de $238 millones financiado por el Banco Mundial. El Banco Mundial es que obligó el uso de dispute boards en ese caso. Y en 1995, el Banco Mundial adoptó sus documentos estándar de licitación para la contratación de obras, las cuales requieren el uso de dispute boards para proyectos financiados por el Banco Mundial de más de $50 millones. Posteriormente, ese monto fue reducido a $10 millones. Es decir, tomando en cuenta el costo de proyectos grandes de construcción, la mayoría, si no todos de los proyectos financiados por el Banco Mundial tienen previsto el uso de dispute boards. Ahora, los documentos estándar del Banco Mundial adoptan como el mecanismo de dispute boards las cláusulas de los contratos modelos FIDIC, otra institución que ha tenido realmente un liderazgo importante para la promoción de dispute boards. Y en 1995, el mismo año que el Banco Mundial adoptó sus documentos estándares de licitación, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, o FIDIC, también incluyó un mecanismo de dispute adjudication boards como cláusula en su modelo de condiciones generales de contratación en temas de construcción, conocido en ese entonces como el Libro Naranja. En esa encarnación, el dispute board solo podían emitir laudos vinculantes. ¿Y por qué laudos vinculantes? Pues eso tenía que ver que antes de 1995, los contratos FIDIC tenían una figura que se llama el ingeniero, que es designado por el contratante y esencialmente asegura de que los proyectos siguen conforme el diseño. Ese ingeniero normalmente tenía que tomar decisiones vinculantes. Y dado ese reliance, el presupuesto que el ingeniero tenía que tomar decisiones vinculantes, la primera formación de dispute board bajo FIDIC era que tenían que emitir laudos vinculantes. Otro beneficio es que ya que los usuarios frecuentes de los contratos FIDIC son entidades estatales, estos son menos inclinados a seguir recomendaciones no vinculantes, particularmente si podría haber cierto sospecha o indicios de fraude o corrupción. Ahora, en el 2017, FIDIC publica sus segundas ediciones de los libros rojos, amarillo y plata, que son diferentes contratos modelos para diferentes tipos de construcción, conocido como el Rainbow Suite. En ellas, la FIDIC amplió el rol de los dispute boards y enfatizó aún más no solamente la resolución de disputa, pero la prevención de disputas. Y eso lo hace, en parte, renombrando el Dispute Adjudication Board a un Dispute Avoidance Adjudication Board, DAB, D-A-A-B, o si quieren, DAB, no mentira. Conforme los contratos modelos, el DAB debe ser constituido al inicio del contrato. Es decir, se trata de un Dispute Board permanente y su objetivo es tanto prevenir como resolver disputas. En particular, los contratos de 2017 aclaran la diferencia entre la reclamación y una disputa.
Entonces, mientras una reclamación consiste en solicitar un derecho, una disputa surge cuando una reclamación se rechaza total o parcialmente. Los contratos FIDIC lo que hacen es que crean un mecanismo en que ambas partes conjuntamente pueden solicitar al DAB su asistencia informal con respecto a cualquier reclamación o punto de desacuerdo. Aquí, el DAB funciona esencialmente como un mediador, facilitando un acuerdo entre las partes. Y las opiniones o recomendaciones del DAB en estas instancias no son vinculantes a ninguna de las partes. Interesantemente, esto ha sido criticado por muchos usuarios porque piensan que cuando el DAB funciona como mediador, tiene acceso a ciertos temas confidenciales que podrían luego influir cuestiones cuando tiene el rol de adjudicador. Y ese es en el caso de una reclamación. Si una reclamación se vuelve en una disputa, el DAB se convierte a un adjudicador. Y esto ocurre después de que la reclamación se haya presentado ante el ingeniero y éste tome su decisión. Si una parte objeta esa decisión, debe presentar una notificación de disputa al DAB y este tiene 84 días para rendir una decisión. La decisión del DAB es vinculante tanto a las partes como al ingeniero, debe ser cumplida de forma inmediata. Si una parte está en desacuerdo con esta decisión, debe presentar otra notificación de disputa en un plazo de 28 días, lo cual convierte la decisión del DAB en no final, aunque igualmente vinculante. Luego de esto, en un plazo de 28 días para que las partes intenten negociar una resolución. Y solo después de estas fases es que se puede iniciar un arbitraje. Entonces, y en ese arbitraje las partes pueden presentar no solamente la controversia sobre la decisión del DAB, pero también cualquier incumplimiento de una de las partes sobre la decisión, sobre la ejecución inmediato de esa decisión. Entonces, vemos cómo FIDIC ha ido modificando y ampliando el espectro de los dispute boards y formalizando mecanismos para incentivar su resolución, la resolución de disputas y asegurar la continuación de proyectos. También vemos cómo ha armonizado el uso de dispute boards con reglamentos del arbitraje. Ahora, hay un talón de Aquiles en los contratos FIDIC, en mi opinión, y es que contiene una cláusula que indica que si el DAB no ha sido constituido, las partes pueden ir directamente al arbitraje. Esta cláusula fue incluida para responder a varios litigios que ocurrieron, en el cual, porque el DAB no fue constituido, los arbitrajes posteriormente iniciados fueron obstaculizados y de hecho fueron desestimados por falta de jurisdicción. Para evitar este problema se incluyó esta cláusula, lo cual lo veo como algo necesario. Sin embargo, el efecto de eso es que si no se constituye el DAB y se va directamente al arbitraje, esencialmente tiene el efecto de eliminar cualquier potencial beneficios del DAB. Y voy a ser honesto, en mi práctica, la mayoría de los casos en que yo represento clientes en casos de construcción, tienden a ser casos FIDIC en que el DAB nunca se constituyó. Entonces tiende a ser no un factor. Y eso puede ser algo bueno o algo malo, tomando en cuenta que la decisión del DAB tiende a tener una influencia muy grande en arbitrajes finales. Una tasa muy alta, como 90% de los laudos finales tienden a afirmar la decisión del DAB. Entonces, por un lado, deja un clean slate, pero por otro lado, las partes no se benefician de las potenciales eficiencias de un DAB. Ahora, el reglamento de dispute boards de la ICC es otro fuente de instrucción con respecto a dispute boards, y la ICC ha sido una institución que también ha promocionado y difundido la idea de dispute boards. En 2004 emitieron un reglamento de dispute boards y la revisó en el 2015 con la intención de ofrecer mayores opciones para sus usuarios. Y lo interesante de los reglamentos SI es que ofrecen 3 tipos de dispute boards. El Dispute Review Board, que solamente emite recomendaciones no vinculantes. El Dispute Adjudication Board, que emite decisiones vinculantes. Y algo llamado el Combined Dispute Board, o Combined Board, una innovación de la CSI. Y estas juntas están facultadas para emitir recomendaciones o decisiones en función de la voluntad de las partes y las circunstancias del caso. Los Combined Boards son útiles para aquellas partes que no saben al inicio del contrato si quieren algo vinculante o no vinculante, pero como ya imaginarán, pueden crear cierta confusión y ambigüedad, ya que los Combined Boards, en la medida que una parte no ha acordado en una decisión vinculante, en que emita decisiones vinculantes, tendrá que tomar la decisión en base a las condiciones si debe emitir una recomendación o una decisión vinculante.
Otro aspecto interesante es que el Combined Board puede tomar una recomendación y convertirlo en una decisión vinculante temporal, por un plazo temporal. Y entre otras particularidades del dispute board bajo el reglamento CCI es que los dispute boards de la CCI le confiere a los dispute boards la facultad de conocer y emitir medidas cautelares. Esto ayuda con la eficiencia porque en vez de tener que iniciar un litigio o arbitraje para obtener una medida cautelar, el dispute board lo puede hacer desde el nivel del dispute board. Y los reglamentos CCI también resuelven el problema de la falta de constitución del dispute board, ya que prevé que si la Junta no se constituye dentro de un plazo de 30 días, ya sea de la celebración del contrato o de la ejecución de las obras, pues el centro de ADR de la CCI, que es una entidad distinta que la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, el centro de ADR designará a los miembros del dispute board. Y el centro también se encarga sobre cualquier impugnación en contra de miembros del dispute board. Entonces vemos que la CCI ha tenido también un rol de avanzar y evolucionar el concepto de dispute board y ha sido más y más utilizados frecuentemente. En el 2022, en el 2020, el Centro Internacional de ADR de la CCI recibió un total de 77 nuevos casos, el mayor número de casos registrados en un año. Otras instituciones también han seguido ese liderazgo y han promulgado sus propios reglamentos específicamente para dispute boards. El American Arbitration Association, AAA, tienen sus propias reglas que son utilizadas en gran medida en los Estados Unidos. Y el Chartered Institute of Arbitrators, o el CIARB, elaboró y publicó en agosto de 2014 un conjunto de reglas internacionales sobre dispute boards. Lo interesante de las reglas CIARB es que expresamente prevén el uso de dispute boards no solamente para el sector de construcción, pero también cualquier contrato de largo plazo, ya sea informático, comercial o de otro tipo. Entonces, como vemos, instituciones han tenido un rol verdaderamente de liderazgo y promulgación de dispute boards y han contribuido en la formalización e institucionalización de reglas y mecanismos que facilitan la implementación de dispute boards. Y también ha contribuido en su evolución y modernización en base de los hechos y circunstancias. Se puede decir que han sido los buenos de la película de dispute boards hasta ahora. Ahora, como dispute boards han sido tratados por cortes nacionales, podría ser otra cosa, y para eso paso las palabras a mi colega del panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kenneth, por tu exposición tan completa que permite verdaderamente comprender el mecanismo de los dispute boards y contextualizarlos, ¿no? Y importante para todos aquí puedan comprender la importancia de los contratos estándar para el avance de los dispute boards, sobre todo en América Latina, ¿no? Porque es la manera más frecuente que vemos dispute boards que están operando. Son casi siempre con contratos estándar, FDIC, CONEC o los otros, ¿no? Para un mejor control del tiempo, vamos a pasar al segundo panelista, al colega Ari McKinnon, que es presidente del Grupo de Arbitraje Internacional de Cleary Gottlieb. Trabaja en las oficinas de Cleary Gottlieb en Nueva York y su práctica se centra en el arbitraje internacional en Latinoamérica, con un foco específico en las industrias de petróleo y gas, minería, infraestructura, así como cuestiones relacionadas con corrupción. Ari, ¿qué tienes a presentarnos sobre la práctica de los dispute boards en los Estados Unidos, la manera que son utilizados, ¿no? El uso más común de BES, y también cuál es la postura de las cortes en los Estados Unidos, el local donde nacieron los dispute boards? Por favor, Ari. Perfecto, gracias. Gracias por las preguntas y gracias a Zoila y a Canal de Arbitraje por invitarme a participar en esta conferencia en la hermosa ciudad de Río de Janeiro. Es un gusto estar acá con ustedes. Yo voy a concentrarme en la práctica en los Estados Unidos, que como dijo Ken, es la sede del 85% de los dispute boards. Yendo a las preguntas que me hiciste, la respuesta corta a la primera pregunta sobre el uso de dispute boards en los Estados Unidos es que sí es bastante común el uso de dispute boards en los contratos de construcción en los Estados Unidos.
De hecho, como dijo Ken, el concepto de dispute boards nace en los Estados Unidos a mediados del siglo XX y hoy en día, como dijo Ken, sigue siendo bastante común en contratos de construcción, especialmente para proyectos de gran envergadura que se usen dispute boards. Desde el comienzo ha habido en los Estados Unidos una clara preferencia por el uso de lo que llamamos dispute review boards en vez de dispute adjudication boards. Creo que como decía Ken, la diferencia principal entre un dispute review board por un lado y un dispute adjudication board por el otro lado es que el dispute review board emite recomendaciones que por lo general no son vinculantes para las partes, mientras que el dispute adjudication board emite decisiones que pueden ser vinculantes y no son objetadas. Se ve la preferencia en los Estados Unidos por los dispute review boards en vez de los dispute adjudication boards en las cláusulas modelo y en las reglas de las distintas instituciones arbitrales, que como bien explicó Ken, son muy importantes. Empecemos con las instituciones internacionales. La cláusula modelo y las reglas de la CCI contemplan expresamente el uso o de dispute review boards, que pueden emitir recomendaciones, o de dispute adjudication boards, que pueden emitir decisiones vinculantes y las partes pueden elegir cuál es la mejor opción para ellos. Lo mismo con las reglas del Chartered Institute of Arbitration. Por otro lado, si nosotros nos concentramos en las reglas de la AAA, the American Arbitration Association, que obviamente es una institución arbitral de los Estados Unidos, esas reglas y la cláusula modelo contemplan el uso solamente de dispute review boards, que pueden emitir recomendaciones, pero no decisiones vinculantes. Como dijo Ken, uno de los promotores más importantes del uso de dispute boards en general, y así como el uso de dispute adjudication boards, que pueden emitir decisiones vinculantes, ha sido la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, es decir, la FIDIC. Y lo que vemos, como decía Ken, es que en los contratos modelo de la FIDIC se contempla la figura o el concepto del dispute adjudication board. Y estos contratos FIDIC son utilizados en muchos países del mundo. Pero a diferencia de estos muchos países del mundo que sí que usan los contratos modelo de la FIDIC, en los Estados Unidos no es muy común usar el contrato modelo de la FIDIC. Al contrario, los contratos modelo que se usan con más frecuencia en los Estados Unidos son los contratos del Instituto Americano de Arquitectos, o pueden ser también los contratos de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Y esos contratos y esas instituciones contemplan el uso de dispute review boards, que emiten recomendaciones, y no de dispute adjudication boards. Esto obviamente da lugar a la pregunta de si la práctica del uso de dispute review boards, que emiten recomendaciones, ha sido eficaz en los Estados Unidos. Es decir, ¿es suficiente que el dispute board en cuestión solo puede emitir recomendaciones? ¿Es útil que solo pueda emitir recomendaciones el dispute review board? La verdad es que no hay, como decía Ken, muchas estadísticas a las que nosotros tenemos acceso, porque los procedimientos en cuestión tienden a ser confidenciales. Pero las estadísticas que citó Ken, una tasa de éxito de unos 98%, en mi experiencia, esa tasa de éxito me parece bastante alta. Ahora, para poder concluir con 100% de confianza que los dispute review boards son eficaces, habría que comparar estas cifras, las cifras que citó Ken, con cifras parecidas para proyectos de construcción que no contaban con dispute review boards o dispute adjudication boards, y no he visto ningún estudio riguroso
que haga ese tipo de comparación. Pero pensando en anécdotas, la tasa de éxito de 98% me parece bastante alto. Es más, como mencionó Ken, el costo de los dispute boards no parece ser excesivo. Aunque el costo final de un dispute board depende de muchos factores. Si hay muchas disputas, si no hay ninguna disputa, cuál es el alcance de las disputas en cuestión. Las mejores estadísticas que he visto yo reportan que como promedio los dispute boards implican un costo de aproximadamente 0,25% más o menos del precio contractual. Y todos nosotros que hacemos arbitraje sabemos que si una disputa llega a un arbitraje, fácilmente el costo del arbitraje puede ser el 10% del precio contractual, si no más. Además, yo diría que el uso continuo de dispute boards en los contratos de construcción en los Estados Unidos parece indicar que las partes ven los dispute boards como una herramienta bastante útil para evitar o resolver sus disputas. Ahora, para terminar, lo que me gustaría hacer es hablar un poco sobre la postura de las Cortes de los Estados Unidos frente al uso de los dispute boards. Puesto que en los Estados Unidos es más común el uso de dispute review boards que emiten recomendaciones y no decisiones vinculantes, no existe jurisprudencia en los Estados Unidos sobre el efecto vinculante o no vinculante que una corte en los Estados Unidos daría a una decisión de un dispute adjudication board. Sin embargo, pensando y analizando la jurisprudencia de los Estados Unidos, yo diría que si las partes pactaran el uso de un dispute adjudication board en los Estados Unidos, existen buenas razones para concluir que las Cortes de los Estados Unidos darían afecto al acuerdo de las partes a tratar como vinculante cualquier decisión del Dispute Adjudication Board, siempre de acuerdo con lo pactado en el contrato por las partes y a las limitaciones que las partes pueden haber incluido en su contrato. De hecho, dependiendo del texto que las partes utilicen en sus contratos para describir el efecto de la decisión de un Dispute Adjudication Board, yo creo que es posible que las Cortes de los Estados Unidos traten esa decisión como un laudo arbitral que es ejecutable como todo laudo arbitral. Al menos en las Cortes Federales del Segundo Circuito de los Estados Unidos, que incluye el estado de Nueva York, la jurisprudencia es bastante clara que para que una decisión sea tratada como un laudo arbitral, solo es necesario que las partes pacten que la decisión será final y vinculante. Es decir, no es necesario que las partes usen las palabras mágicas de arbitraje o de laudo arbitral. Y de hecho existen varias decisiones de cortes en los Estados Unidos que han decidido que resoluciones, laudos deberían ser tratados como laudos arbitrales precisamente porque las partes han acordado que serán finales y vinculantes pueden ser decisiones que cuando nosotros pensamos en ellas, no pensamos que sean laudos arbitrales. Un ejemplo sería la decisión de un médico independiente sobre la existencia o no de una discapacidad permanente, ¿no? Esa decisión fue tratada como un laudo arbitral en las Cortes de los Estados Unidos precisamente porque el contrato decía que sería final y vinculante para las partes. Lo mismo sucedió con la decisión de un abogado de impuestos independiente, su decisión sobre si existía o no un riesgo significativo de que se imponga una penalidad impositiva. Esto obviamente abre la puerta a que las decisiones de un Dispute Adjudication Board establecido en los Estados Unidos sean tratadas como laudos arbitrales. Y además abre las puertas a que las decisiones de un Dispute Adjudication Board
establecidos fuera de los Estados Unidos sean ejecutables en los Estados Unidos como laudos arbitrales bajo la Convención de Nueva York. Al final del día, la cuestión clave sería si las partes han pactado que dichas decisiones serían finales o serán finales y vinculantes. En este orden de ideas, si la cláusula de resolución de controversias contempla que la parte que objete la decisión del Dispute Adjudication Board, que puede recurrir al arbitraje, que es bastante común en los contratos que se ven en el contrato FIDIC y otros contratos parecidos. Esto parecería indicar, a mi parecer, que las partes no entendían que una decisión objetada tendría el efecto y fuerza de un laudo arbitral. No sería una decisión final y vinculante. Pero, por ejemplo, una decisión no objetada podría tener la misma fuerza que un laudo arbitral en los Estados Unidos. Estas cuestiones quedan por resolverse, ¿no? Hay jurisprudencia sobre estas cuestiones en los Estados Unidos. Son cuestiones muy interesantes, sin embargo, porque aunque no se usan Dispute Adjudication Boards con mucha frecuencia en los Estados Unidos, se usan con mucha frecuencia en otros países del mundo. Bueno, creo que aquí termino mi intervención. Gracias a todos y te doy la palabra. Excelente, muchas gracias, Ari. Este punto de las diferencias entre las decisiones de adjudicación y de recomendación es muy importante para que podamos percibir y conocer la esencia de los DABs, ¿no? Cómo nacieron en los Estados Unidos y su naturaleza en el origen, ¿no? Como una herramienta para ayudar a las partes a hacer avanzar, ¿no? Yo tuve una vez una ponencia con uno de los fundadores de la Dispute Resolution Board Foundation, el profesor Bob Ruby de la Universidad de Columbia, que dice que para él el único DAB es el DAB de recomendación, porque es verdaderamente la esencia, ¿no? la cuestión romántica también del asunto. Los colegas quieren hacer algunos comentarios, tenemos algunos minutos. Francesco, ¿algún punto? Tiene que encender. Prenderlo para que se escuche, ¿cierto? Sí. Bueno, lo primero es agradecer la invitación acá en el arbitraje a Zoila, que como dijo Felipe Ossa, era una fuerza de la naturaleza, creo que fue la palabra. Creo que todos suscribimos el empuje y la eficiencia y la cordialidad que tiene Zoila como organizadora de este evento y se lo reconocemos. También muchas gracias al canal Arbitraje por la invitación a integrar el Consejo Académico, presidido por don José Ricardo Félix, que está ahí. Es un honor participar de esa instancia también y aprovecho a agradecerla. Tengo una pregunta para Kenneth, que es la siguiente. En tu exposición, tú dijiste, Kenneth, que dentro de los contratos FIDIC, un talón de Aquiles, que de hecho esa fue la expresión que ocupaste, cuando no se constituye el DAB, ¿cierto? La solución es la remisión directa al arbitraje, la solución dentro del contrato, ¿cierto? Entonces, yo me pregunto acá, si es que acaso no se, digamos, eso puede ser, ¿cierto?, el camino procedimental, pero eso desde un punto de vista sustantivo no obsta que se pueda al menos razonablemente levantar un caso de incumplimiento contractual por no constituir el DAB, ¿cierto? Porque eso no era facultativo, eso estaba previsto en el contrato. Entonces uno podría pensar que si uno agrega esa especie de claim fundado en una teoría de pérdida de la chance como base sustantiva de una eventual indemnización, pudiese razonablemente plantearse un caso. ¿Has visto eso? ¿Ha sido tu experiencia? Sí, bueno, muy buena pregunta. Y es un tema, sí, muy interesante con respecto a esa cláusula, ¿no? Que realmente, y como dije, es un talón de Aquiles desde la perspectiva de que se pierden los potenciales beneficios de tener un DAB. En términos nunca he visto una situación en que han presentado como incumplimiento la falta de constitución del DAB, en parte porque la falta de constitución, por lo menos lo que yo he visto, siempre es de ambas partes. Es decir, ninguna parte simplemente se olvidaron, empezaron a ejecutar las obras y nadie ni siquiera dijo, mira, falta el DAB.
Entonces hay un incumplimiento de ambas partes. Supongo en teoría, digamos que una parte insiste y manda comunicaciones diciendo hay que constituir, y la otra parte se niega. Supongo que se podría presentar un reclamo por incumplimiento. Ahí la cuestión sería cuál es el perjuicio, ¿no? Porque existió un perjuicio o probabilidad alta que se podía resolver en el DAB, o simplemente es algo que eventualmente llegaría a arbitraje de todas maneras, porque el DAB lo que hace es que básicamente consiste de una fase, una precondición al arbitraje. Así que ahí creo que habría ciertas problemáticas con ese reclamo y creo que por eso nunca lo he visto. Gracias, muy cortito porque yo sé que el tiempo apremia, pero sí, efectivamente, la pregunta obviamente no era una suscripción sustantiva respecto a la viabilidad del reclamo, sino que como una alternativa, y nos reconduce también a la posibilidad, a la discusión que se ha hecho respecto de la infracción de cláusulas escalonadas, en donde también la pregunta por el eventual perjuicio de esa infracción es muy complicada y lleva parte de la doctrina a decir que la solución civil no es aplicable ahí. Pero eso es harina quizá de otro costal. Solamente un comentario rápido sobre lo que ha dicho Ari sobre el hecho de que en Estados Unidos se utiliza siempre el Dispute Review Board y no el Adjudication Board. Hay una explicación muy simple de se comprender sobre este tema. El Dispute Board ha sido inventado por ingenieros estadounidenses que necesitaban de una herramienta que funcionase en el ambiente de obra para que la obra pudiera seguir. Entonces hay desde el principio una cultura de se seguir la orientación que es dada por los técnicos. Y después los abogados, si quieren pelear después, pelean fuera de la obra, pero la obra sigue. Esta es la mentalidad. Pero cuando se ha internacionalizado la herramienta, se lo ha hecho principalmente en los países en desarrollo, donde hay muchas obras de infraestructura que hacer. Y por eso, en esos países, Latinoamérica, África, sur de Asia, son países que mayormente tienen la cultura de litigación muy fuerte. Si podemos no cumplir una decisión, no la cumplimos. Y por eso aquí, no es por otra razón que FIDIC ha evolucionado su cláusula de Dispute Boards desde el principio, en los años 80, hasta la última edición, 2017. Empezaba con preferentemente Dispute Review Boards y ahora el padrón FIDIC es Adjudication Board, porque son contratos destinados a países en desarrollo donde la litigación es cultural. Y por esta razón, una decisión vinculante es fundamental para que el Dispute Board pueda funcionar y ser una herramienta efectiva. Lo contrario, no serviría para nada. Esta es la razón por qué tenemos esa diferencia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Y bueno, pasamos ahora la palabra al colega Francesco Campora, socio de Letelier Campora en Santiago, abogado, profesor de Derecho Civil, la Universidad de Chile, con un LLM en la Universidad de Columbia, bajo una beca Fulbright. Se desempeña como árbitro bajo distintos reglamentos, entre ellos el de la CCI, miembro de la Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI, miembro del Steering Committee LATAM de la Comisión del Arbitraje de la IBA, miembro del listado de árbitros para conflictos de concesiones en obras públicas en Chile. Y Francesco, ¿puede contarnos cómo está siendo escrita la historia de los DABs en Chile, por favor? Gracias, Augusto. Bueno, ahorro las presentaciones porque fueron dadas. Bueno, la gracia de hablar de Chile, la verdad, no es Chile, ¿cierto? Sino que es ver cuán replicable es esa realidad en los países de la región, dejando de lado Brasil, por supuesto, por el tamaño del mercado, por su propia cultura autónoma, pero haciendo esa separación, yo creo que la experiencia chilena es una experiencia que es interesante a nivel regional y desde ese punto de vista es objeto o puede ser objeto de interés. Es una industria sofisticada en materia de ingeniería y construcción, infraestructura en general, y en esa sofisticación influyó radicalmente el modelo de concesiones de obra pública que se desarrolló en Chile de manera muy exitosa, incluso hasta la fecha, con presidencia de la
de la alternancia de los gobiernos y de sus visiones ideológicas respecto de la mayor o menor influencia de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura a través del modelo de concesiones. Pero más allá de las razones que sirvan de antecedente al desarrollo de la industria de la ingeniería y la construcción en Chile, lo cierto es que es una industria madura a nivel regional y por lo tanto también se vio enfrentada a la discusión acerca de si acaso era conveniente o no la incorporación de los dispute boards en su orgánica. Y esto lleva precisamente a que la mejor forma de abordar, según yo, esta materia es distinguir entre lo orgánico y lo funcional, ¿cierto? Me voy a referir a qué me refiero con orgánico funcional. Pareciera ser de hecho es una nomenclatura sacada del derecho procesal, que no tiene nada que ver con esto, pero me acordé y la encontré bonita, así que le puse ese nombre, orgánico y funcional. Tiene justificación, por supuesto. ¿Orgánico en qué sentido? En el sentido de la consagración. Vale decir, existe la institución, esa es la dimensión orgánica, ¿o no? La funcional tiene sentido si es que la orgánica es positiva, vale decir, ok, contamos con esto, vamos a ver con qué fuente. Y la pregunta es cómo funciona, ¿cierto? Entonces, lo funcional, claro, no tiene sentido si el orgánico es negativo, porque simplemente estamos ajenos. Pero la verdad es que en la realidad chilena, como yo diría, todas las jurisdicciones importantes de la región, es positiva, check, existe. Y en Chile existe también desde un punto de vista regulatorio. Y eso es bien interesante. No solamente en contratos de obra privada, sino también en el ámbito público. Y que están instituidos por ley. Y eso sería bien interesante también. Le aprovecho de preguntar a otros panelistas en sus respectivas jurisdicciones o en aquellos países en que se han visto involucrados profesionalmente, hay también otros ejemplos regulatorios parecidos. Por ejemplo, en el sector público, en materias de concesiones de obra pública, la ley actualmente establece la participación de un panel técnico que es mutatis mutandis, en verdad, un dispute board, en su estructura esencial, que lo que hace es tomar esta disputa entre el concesionario de obra pública y el Estado, representado en este caso por el Ministerio de Obras Públicas, y emitir una recomendación, un DRB en ese sentido, ¿cierto? Y no un Dispute Adjudication Board, sino que emite una recomendación bajo la lógica que es trascendente, digamos, común a cualquier Dispute Board, esto es que la composición técnica o mayoritariamente técnica de sus integrantes es más idónea para abordar ciertos conflictos técnicos, por lo tanto se puede disminuir la conflictividad, generar menos impacto en la obra y filtrar, ¿cierto?, algunas disputas que no son propiamente jurídicas o que no tienen un contenido jurídico claro a través de la integración de profesionales entrenados a tal efecto. Y la experiencia indica, sin embargo, y esto ya tiene que ver con lo funcional en esta área, que las recomendaciones del panel técnico no han bajado la litigiosidad. Y una pregunta interesante es ¿por qué? Y mi impresión es que esa respuesta tiene factores culturales, principalmente, y estratégicos. Después voy a volver sobre eso. También a nivel de obra pública, no de concesión de obra pública, sino que derechamente de obras públicas, hubo una experiencia bien interesante, un programa piloto del que me tocó participar como miembro de los Dispute Board en un programa piloto, que después no funcionó, espero que no haya tenido que ver con la participación de los que estuvimos ahí. No tuvo que ver, por si acaso. Y en que la idea era evaluar la posibilidad de incluir los Dispute Boards de manera obligatoria, por ley, en todos los contratos de obra pública. Y la experiencia ahí, para adelantarla, es que se requiere un entrenamiento cultural de todas las partes para que esto funcione. O sea, el instrumento puede ser muy bueno, puedo tener un auto muy bueno, pero si no lo sé manejar, la orgánica no es suficiente. Hubo una oposición muy fuerte, sobre todo el representante del Estado, porque sentía que esto era una intromisión, era un instrumento burocrático que no servía para nada, que afectaba el interés estatal. O sea, aparecieron las divisiones público-privadas, quizá en su versión más
antagónica e inapropiada y que tenía que ver con desconfianzas, más bien estructurales, en estas dos partes, sobre todo en países todavía en vías de desarrollo. Y por lo tanto no prosperó. Sin embargo, lo menciono porque da cuenta de una inquietud regulatoria que tarde o temprano va a volver. Eso es un dato. La discusión se metió a nivel de la obra pública, no funcionó por decisiones burocráticas de las personas que estaban a cargo, pero una vez que ya empezamos a hablar de eso, es difícil que dejemos de hablar de eso. Por eso es un caso interesante. Y a nivel privado, ¿cierto? La consagración orgánica es contractual. Eso es un dato. Y en Chile existe una consagración orgánica al punto de vista privado. ¿Por qué? Porque los contratos de las principales industrias están empezando a incorporar de manera inequívoca los dispute boards. Y por lo tanto la institución está presente tanto a nivel público en estas dos aplicaciones como también a nivel privado. Y buenos ejemplos son la industria de la minería, que en Chile es muy trascendente, y la de la energía, que también lo es. La otra dimensión es la funcional. Ok, tenemos el auto, se llama dispute board, está ahí. Ahora, ¿cómo anda este auto? Y ahí la respuesta es heterogénea. Han habido ejemplos exitosos y varios ejemplos no exitosos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es por qué, si el auto, todos estamos de acuerdo en que no solo es bonito, ¿cierto?, sino que anda bien, tiene un buen motor, etc. Entonces, ¿por qué no nos funciona este auto? Parte de esa respuesta me interesa también que la podemos comentar después, ¿cierto?, en las experiencias de cada uno de ustedes. Pero yo he concluido que las razones son diversas. Algunas son naturales, otras son estratégicas. Y esas razones son las siguientes. A ver, en lo estratégico existe, como se mencionó también, una cultura adversarial demasiado marcada, en donde las partes, en este caso los abogados, y abogados sofisticados, digamos, son reticentes de la decisión del board, sea, bueno, porque no le es favorable, ¿cierto? Ahí no hay un problema de reticencia, digamos, o de desconfianza, sino simplemente estratégico. En el fondo es decir, yo quiero salir al arbitraje a revertir la decisión del board. ¿Por qué? Porque no me conviene, porque es adversa a los intereses de mi cliente. Ahora, eso hace también que en general, si es que se adopta una postura recalcitrante al respecto, el instrumento no tiene buen futuro, ¿cierto? Porque si el único filtro tiene que ver con la satisfacción de la expectativa de una de las partes, bueno, es difícil que bajo ese parámetro monopólico, digamos, esto prospere. Ahora, de un punto de vista también de realidad práctica, un poco tomando lo que decía Felipe Osa, que nos abandonó, pero en su panel previo, siendo sensatos, es muy difícil pedirle también a un cliente que acepte una recomendación de un board que le es antagónica. O sea, eso muy raramente va a suceder, ¿cierto? Entonces ahí lo que debiese haber más bien es simplemente una evaluación sensata del fundamento de la opinión. Y claro, si yo voy a ir al arbitraje a perder hasta el 10% que decía Ari, podrá ser menos, pero sin embargo, aunque yo sea el 5% de un proyecto grande, es muchísima plata, ¿cierto? Entonces, ir al arbitraje a revertir una decisión cuya evaluación es muy mala, bueno, puede tener por consecuencia que aceptemos la opinión en ese caso. Pero de otra manera, lo más probable es que se va a llegar al arbitraje sí o sí. También sucede que existe también cierta desconfianza de los abogados, y esto ya no solo con el resultado, sino también con la idoneidad del board. ¿En qué sentido? No con la preparación en el área de la ingeniería del ingeniero, porque indudablemente eso no está puesto en duda, las credenciales son muy potentes en general, estamos hablando de profesionales serios, pero muchas veces sucede que existen disputas que, independiente de tener un contenido técnico, suponen premisas contractuales, supone adoptar una determinada lectura del contrato, una determinada visión del contrato. Y esa visión, desde un punto de vista jurídico, puede ser altamente cuestionable por parte de los abogados, y por lo tanto decir que la recomendación se basó en una lectura del contrato que no corresponde y para la cual no es realmente competente. Y eso, por supuesto, es legítimo y lleva a quitarle peso a la decisión del board en ese caso, ¿cierto?
Entonces hay razones buenas, pero hay otras malas, en el sentido que es puramente estratégico, no es que sea malo, pero no es lo ideal desde el punto de vista teórico, pero también razones sensatas para apartarse de lo que opina el Dispute Board. Y yo también he escuchado, y en esto yo me atrevo a decir que es la minoría de los casos, esto no es más bien una anécdota, pero de miembros de paneles técnicos que creen que el contrato es solo un antecedente, pero lo que prima, según ellos, es su visión acerca de la verdad técnica, acerca de aquello que debe ser, y que no consideran que el contrato también marca las reglas del juego respecto de las premisas que ellos pueden adoptar. Entonces, cuando uno tiene miembros en un board que son activistas, en este sentido, ciertamente no genera confianza, y uno de los vicios que hay que atacar para que esto funcione de mejor manera. Para concluir, la experiencia chilena y pensando también que esto pueda tener correlato en otras jurisdicciones, yo creo que el mecanismo indudablemente es bueno. Lo que hace también no obsta al arbitraje tampoco, porque hay ciertas disputas que no pueden ser evaluadas en un board. Por ejemplo, la disputa jurídica, eso es obvio, ¿cierto? Pero sí tiene sentido filtrar todas aquellas minucia técnica para el cual los miembros abogados del tribunal no están tan entrenados como un ingeniero. Digo tan porque a la postre es increíble cómo uno va aprendiendo genuinamente de industrias abogadarias que no son las propias originalmente, ¿cierto? Eso lo hace la experiencia. Y eso es cierto, tanto como counsel y también como árbitro. Pero tiene sentido esta cuestión, ¿cierto? El filtrar las disputas técnicas de modo de llevar al arbitraje a aquellas que en algún grado sean mixtas, aquellas que supongan lecturas contractuales insoslayables al punto de que realmente no pueden ser finalmente decididas por el board, o aquellas que ya sean propiamente jurídicas. Después de todo, el arbitraje de construcción es un poco como la democracia, en el sentido de que no es el mejor sistema, no es el sistema ideal, pero es el mejor sistema, ¿cierto? Y no es ideal, ¿por qué? Porque genera asimetrías técnicas tan importantes a veces entre el juzgador y la materia, que claro, hay ciertas inidoneidades profesionales, pero no existe ningún sistema mejor que el arbitraje adjudicatorio al respecto. Entonces, si nosotros podemos ayudar a hacer ese filtro de manera virtuosa, vamos a ahorrar tiempo y plata, que es el objetivo de todos nosotros, previa transformación cultural, indudablemente, por lo menos en los países de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Francesco. Bueno, por el control de tiempo también, me parece que es más conveniente pasar la palabra a mi amigo Fernando Marcondes para que podamos caminar para el cierre de nuestro panel. Fernando Marcondes es abogado, socio de MIA-MG Abogados, actúa hace más de 30 años en el mercado de reconstrucción. Es árbitro, miembro de Dispute Boards en Brasil y en otros países, representante brasileño de la DRBF, fundador y expresidente del Instituto Brasileño de Derecho de la Construcción y presidente del capítulo brasileño del Club Español y Iberoamericano del Arbitraje, miembro del CIARB y de la Society of Construction Law. Fernando, me parece que ahora podemos hablar de los Dispute Boards en Brasil. ¿Podrías darnos un panorama de cómo el judiciario brasileño ya está se posicionando, ¿no?, delante de los Dispute Boards? Si hay un ambiente favorable, ¿cómo estamos en nuestro país? Por favor, Fernando. Gracias, Augusto. El cronómetro. Bueno, gracias a Zoila, que no está aquí ahora, la locomotora peruana. Gracias a Lauro por la invitación, es un gusto estar aquí. Este es un evento bilingüe, se habla español y portuñol. Mi opción es por el portuñol, entonces espero que me comprendan. Bueno, hablando sobre Dispute Boards en Brasil, para poder hablar de cómo el judiciario lo está mirando en este momento, es importante un poquito de información más. Kenneth ha mencionado aquí la experiencia de la línea amarilla del Metro de São Paulo, que ha actuado por 10 años y la mencionó como una experiencia exitosa. Históricamente, de hecho, se puede decir
que ha sido una experiencia exitosa. Pero yo conocía, y Augusto también conocía, a los miembros que actuaron en este Dispute Board. Eran 3 ingenieros que tenían como 40 años de experiencia en obras de ingeniería cuando empezaron el Dispute Board. Pero en aquel momento ni los ingenieros, ni las partes, las personas que representaban el metro, que representaban el consorcio, los abogados, todos, nadie tenía ninguna experiencia en Dispute Boards. Era una primera experiencia brasileña y entonces ha sido de verdad para todos ellos una experiencia muy, muy difícil, muy difícil. Todos los temas eran contestados, los miembros se fueron quedando intimidados a lo largo de los años que se fueron pasando, hasta el momento en que decidieron entre ellos que no harían ninguna pregunta a las partes durante las reuniones. Y emitieron y era un Dispute Review Board, no era un Adjudication Board, y estaba sujeto a arbitraje. Todos los temas fueron después llevados a arbitraje, todos. Y hasta hoy hay arbitrajes que están caminando, no están concluidos hasta hoy. Pero esta experiencia, de hecho, ha evitado que la obra sufriese más problemas que normalmente una obra de infraestructura suele sufrir. Entonces, se puede decir que la presencia del Dispute Board ha, de hecho, evitado que todo se volviera un gran desastre. Incluso porque ha habido un desastre de verdad, de hecho, durante la ejecución de esta obra, y que el Dispute Board ha actuado incluso en este tema. Pero bien, para el judiciario, hasta no hace mucho tiempo, el Dispute Board era algo que simplemente no sabía lo que era. A lo punto de que un determinado Dispute Board que ha sido instituido en una obra de carretera en el estado de São Paulo, ha emitido una decisión. La autoridad, la persona que representaba la parte pública, la administración pública en este contrato, ha cumplido la decisión, que era de hecho un adjudication board. El director ha cumplido la decisión y lo que ha pasado enseguida, el Ministerio Público miró lo que había pasado y dijo, mira, ¿quién son esos 3 ingenieros que están ahí decidiendo este tema? ¿Quién los ha contratado? ¿Qué autoridades tienen para decidir lo que quiera? Y la autoridad, el representante de la administración pública no podría cumplir, está entonces incurriendo en crimen y ha pedido su prisión. Y de hecho el juez, cuando recibió el tema, nunca había escuchado sobre Dispute Boards y entendió de hecho que el pobre hombre había cometido un crimen y se fue a la cárcel. Y se ha quedado allí por algunos días, algunas semanas, no sé, no me acuerdo muy bien, pero hasta que se pudiera clarificar que se trataba de un inmenso engaño. Y esto no hace más que 5 o 6 años que se ha pasado este tema. Entonces, miren qué situación horrible. Pero bien, la línea amarilla del metro de São Paulo ha sido iniciada una segunda etapa de construcción y se ha instituido entonces un segundo Dispute Board, que hasta hoy está actuante y yo soy uno de los miembros. Yo soy el miembro abogado y hay otros 2 ingenieros, lo que significa que yo soy el esclavo que tiene que redigir las cosas que hacemos allí. Pero bien, empezamos en 2017 y en enero de 2018 emitimos las 4 primeras decisiones. Una de ellas ha sido llevada al judiciario. Este contrato no prevé arbitraje en la secuencia, prevé procesos judiciales. Y justo porque se ha volvido en un proceso judicial, yo puedo hablar de este tema porque hoy es un tema público. Pero emitimos una decisión que estaba en desfavor del metro. Y el metro se fue al judiciario para buscar una medida cautelar para no cumplir la decisión. Y en un primer momento, el juez ha entendido que el metro tenía razón y ha suspendido los efectos de la decisión del DAB. Pero el consorcio ha ido entonces al tribunal estadual y con recurso de agravo de instrumento y entonces el abogado muy hábil ha
tenido la oportunidad de hablar largamente con el juez del tribunal que tenía que decidir la cuestión, la cautelar en segunda instancia. Y entonces el juez comprendió lo que era un dispute board, examinó el caso con bastante cuidado y ha emitido una decisión que es para nosotros hoy una referencia para los dispute boards. ¿Qué ha decidido él? Mira, Metro, tienes un contrato, antes que todo, tienes un contrato con el órgano financiador, el Banco Mundial, para que pudiera recibir los recursos para hacer esta obra. Te has comprometido a seguir las decisiones. Primeramente, te has comprometido a constituir un dispute board y segundo, a someterse a las decisiones y cumplirlas de inmediato, aunque quiera contestarlas judicialmente, pero tiene que cumplirlas porque son decisiones vinculantes. Naturalmente, el judiciario está de puertas abiertas para corregir situaciones que a la primera vista son situaciones raras, horribles, pero no es el caso, porque aquí hay una decisión de 40 páginas que está tratando de todos los temas que fueron puestos por las partes, los trata de manera técnica. Yo como juez no tengo condiciones de en este momento comprender si la decisión está correcta o si está equivocada, pero no hay aquí ninguna aberración. Entonces, el judiciario no puede proteger la parte de cumplir lo que ha determinado el dispute board, porque este es el principio de la contratación del financiamiento y lo que ha autorizado el Banco Mundial a financiar esta obra. Entonces, para cumplir el contrato original de financiamiento, el Metro hay que someterse a la decisión del dispute board. Y desde entonces se restauró la decisión, el Metro la cumplió y el proceso judicial está hasta hoy en andamento y en fase pericial. A veces yo tengo noticias de él, no hay nada decidido hasta este momento, pero ya son 5 años desde la decisión y está cumplido, la obra está terminada. Desde entonces emitimos a lo largo de estos años todos 16 decisiones y solamente aquella ha sido sometida a un proceso judicial, ninguna otra más. Y entonces son 15 decisiones que fueron respetadas por las partes, cumplidas por las partes, y no habrá ningún proceso después, porque ya ha pasado el tiempo de recurrir a un proceso judicial. Y más que esto, en todo ese tiempo de 5 años logramos evitar más de 40 submisiones formales. Entonces el segundo A que ha sido puesto por FIDIC en la sigla Dispute Avoidance Adjudication Board, ahora el primero A es Avoidance, que es justo para consagrar lo que históricamente se ha percibido, que los dispute boards actúan principalmente para evitar conflictos. En nuestra experiencia en el Metro de São Paulo está confirmada esta tendencia. De hecho, lo que hicimos a lo largo de estos 5 años fue evitar más de 40 disputas y decidir 16, y solamente una contestada. Entonces, consideramos que es algo bastante exitoso. Tenemos ahora una decisión del judiciario que reconoce, primero, que entiende lo que es el dispute board, porque no teníamos esto antes, y segundo, que reconoce la autoridad de la decisión y la obligación de la parte de cumplirla de inmediato por se tratar de una decisión vinculante. Entonces, me parece que tenemos un camino bastante interesante para seguir con esta referencia jurisprudencial que tenemos. Nos da seguridad para seguir adelante sin más deseo de terminar en la cárcel, como ha ocurrido con el pobre funcionario de la empresa pública. Y entonces los miembros de Dispute Board también pueden seguir tranquilos que no se van a la cárcel porque emiten una decisión, lo que es ya una gran ventaja. Entonces creo que este es un camino interesante que tenemos y mis 10 minutos terminaron. Termino por aquí. Gracias, Augusto. Excelente, Fernando. Muchas gracias por la exposición. Pregunto a los colegas si tienen alguna pregunta por parte del panel y también pasamos a los participantes o no. No. Estoy haciendo una presión. Si tienen tiempo para tal vez una pregunta o un comentario de los colegas, una pregunta de...
¿No? Bueno, entonces podemos terminar nuestro panel. Agradezco a los colegas, a ustedes presentes, al canal Arbitraje por esta oportunidad. Gracias a todos.